Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy nos va a hablar Rosendo García Delgado sobre la clasificación de Ohm álgebras de Lie de dimensión 3. Pues muchas gracias, Rosendo, y adelante. No, pues gracias a ustedes, a los organizadores, como les decía al principio, lo difícil es organizar estos seminarios y uno, bueno, pues aquí viene a echar su cuento. Muchas gracias a los organizadores. Bueno, básicamente la plática es, como bien lo dice el título, es sobre la clasificación de Ohm álgebras de Lie. Muchas de las veces, el ver estar en una plática ajena al tema de lo que uno trabaja, se pierde uno, pero si al final de la plática se queda uno con la idea de que usando unas herramientas muy básicas y elementales de los espacios vectoriales de dimensión 3 es posible clasificar estos objetos, entonces yo creo que la plática habrá cumplido su objetivo. Como les decía, bueno, las álgebras de Lie en general son unas estructuras algebraicas que generalizan a las bien conocidas y clásicas álgebras de Lie. Voy otra vez a recordar lo que es la definición de un álgebra de Lie. Consiste un álgebra de Lie de un par ordenado, donde uno de estos elementos es un espacio vectorial, y también está dotado de un producto que vamos a notar con mu, tiene las propiedades de que es bilineal en cada una de sus entradas y es antisimétrico. Además, el producto satisface la identidad de Jacobi, que es una suma de tres términos que es cíclica en sus tres argumentos, el x, y z. En el segundo el y pasa a ocupar el lugar del x, el z el del y, el x el del z, y así se van recorriendo estos argumentos. Por eso aquí la notación viene aquí la cosa, esta leyenda que es cíclica. A esta identidad se le conoce como la identidad de Jacobi. Uno de los problemas que hay en álgebras de Lie, como en álgebra en general, es clasificar las álgebras de Lie. En esta plática, bueno, voy a hablar sobre cómo clasificar un álgebras de Lie en dimensión 3. Y como les decía al principio, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos desarrollando este trabajo es que al final todo se reducía a usar cosas elementales de los espacios vectoriales de dimensión 3 y también de acciones de grupos. Entonces, este es un trabajo en conjunto, para mencionar, con el doctor Oscar Adolfo Sánchez Valenzuela y Gil Salgado González. Ahora voy a mencionar un ejemplo que es que vamos a estar viendo durante toda la plática de un álgebra de Lie en un espacio de dimensión 3. Vamos a considerar un espacio vectorial real de dimensión 3 y en él, como producto, vamos a considerar el producto cruz de dos vectores. Bueno, para ello, bueno, vamos a recordar, que vamos a generar el espacio vectorial de dimensión 3 con estos dos vectores I, J, K, donde I, J y K van a depender del 1 donde vayan cada una de estas entradas, respectivamente. Entonces, cualquier vector en R3 los podemos escribir como combinación lineal de estos vectores, y el producto cruz, las entradas del producto cruz van a estar determinadas por los menores de 2 por 2 de esta matriz. Entonces, aquí, al hacer la identidad de Jacobi, pues obviamente sí resulta que es 0. Ahora, cuando uno trabaja en Ohm álgebras de Lie, resulta que hay productos que no son de Lie. Por eso ahora voy a mencionar un producto que no es de Lie. En un espacio vectorial cualquiera vamos a considerar simplemente la diferencia de estos dos dos vectores. Este producto es bilineal y es antisimétrico, obviamente. Pero cuando uno quiere hacer la identidad de Jacobi, pues en general no siempre resulta 0. Una manera de motivar la existencia de Ohm álgebras de Lie es, a ver, entonces, si ya sabemos que no es 0, existirá una transformación lineal en el espacio, de tal manera que cuando la insertamos en la suma cíclica de esta manera, aquí vemos cómo tenemos la suma cíclica, ahora sí tengamos que sea igual a 0 esta
esta suma. Bueno, pues entonces en eso consiste una homálgebra de Lie. Una homálgebra de Lie consiste de una terna, de un espacio vectorial G, un producto mu, de una transformación lineal en el espacio, de tal manera que el producto mu y la transformación lineal si hagan válida la identidad de Jacobi, esta especie de identidad de Jacobi generalizada, por decirlo de un modo. A mu se le conoce como el corchete de Ohm-Lie. Entonces, si tenemos una homálgebra de Lie donde T es la identidad, entonces, en este caso, bueno, pues tenemos una álgebra de Lie. Hasta donde nosotros sabemos y hasta donde se sabe, las homálgebras de Lie fueron introducidas en un artículo del 2006, donde estaban considerando extensiones centrales del álgebra de Lie de Virasoro y usaban ciertas deformaciones del álgebra del corchete usando algunas especies de derivaciones. En particular, a nosotros nos encontramos con estas estructuras cuando estábamos trabajando con métricas invariantes en álgebras de Lie y nos dimos cuenta que ahí se podían montar este tipo de estructuras. Asimismo, estamos trabajando en otro tema que se llama derivaciones generalizadas en álgebras de Lie y también nos dimos cuenta que había este tipo de estructuras detrás de lo que estábamos haciendo. Entonces, como podemos ver, bueno, esto es más o menos reciente y algunos resultados, la gente, bueno, está trabajando en ello, tratando de llevar algunos resultados conocidos del álgebra de Lie en este nuevo contexto. Otro, como es el problema de clasificar álgebras de Lie, y en este caso, como ya aparece una transformación lineal en el espacio, entonces el problema se vuelve un poco más complicado. Entonces, bueno, aquí otra vez recordamos la definición de una álgebra de Lie, cómo viene aquí insertada la transformación lineal T en la suma cíclica. Y para clasificar, obviamente, en álgebra necesitamos definir lo que es un isomorfismo. En este caso, bueno, pues estamos en una nueva categoría, algo más general que a las álgebras de Lie. Entonces aquí le puse este trébol nada más para denotar el isomorfismo que vamos a considerar. Entonces, ¿de qué manera vamos a proceder? En este caso, en dimensión 3, porque ahorita vamos a ver por qué es importante el estar en dimensión 3. Usualmente, cuando uno está trabajando a cada transformación lineal, le asociamos una matriz, claro, fijando una base, y es más cómodo trabajar con la representación matricial de la transformación lineal. En dimensión 3 resulta que hay una forma muy, no sé cómo decirlo, muy útil de asociar a cada producto, que es una transformación bilineal y antisimétrica, se le asocia una matriz de 3×3. Este tipo de asociación se comporta bien con respecto a la definición de isomorfismo que vamos a considerar, y eso es lo que va a permitir la clasificación de todas las álgebras de Lie en dimensión 3. Al decir todas, vamos a clasificar todos los productos, incluso aquellos que no son de Lie. Entonces, en esa clasificación, obviamente, va a aparecer la clasificación de todas las álgebras de Lie de dimensión 3. Bueno, entonces, también, bueno, vamos a considerar lo que son acciones de grupos, o grupos de isotropía, órbitas, representantes y todo eso. Pero básicamente es la gracia de este asunto, es que esta asociación de que a cada producto se asocia una matriz de 3×3 es lo que va a permitir esta clasificación. Entonces, entonces ahora sí vamos a ver qué es un morfismo de álgebras de Lie, y es más o menos lo usual, lo que se conoce en álgebra. Es una transformación lineal que va de los espacios vectoriales subyacentes, que se comporta como morfismo de álgebras en los productos, o sea, que preserva los productos que entran, y que las transformaciones lineales respectivas que hacen válida la Ohm-Lie identidad de Jacobi, que en este caso son T y S, están relacionadas a través de este diagrama conmutativo. Entonces, bueno, era más o menos de esperarse que este era el criterio de morfismo de álgebras de Lie. De esta forma,
Entonces, una pregunta que se hace uno, bueno, naturalmente es, bueno, si ya sabemos que las álgebras de Lie generalizan a las álgebras de Lie, habrá álgebras de Lie no triviales en el sentido de que la transformación lineal T que consideremos sea distinta de la identidad en un corchete en general, en un producto en general. Bueno, para ello vamos a denotar el espacio vectorial de todas las transformaciones eh, bilineales y antisimétricas, todos los productos como al de G. Entonces, los que les comentaba hace unos momentos, dado un producto, va a existir un producto cualquiera, una transformación lineal T en el espacio que haga válida la identidad de Jacobi generalizada en este sentido. Bueno, también resulta que una de las gracias que está en dimensión 3 es que siempre sí, o sea, que para cualquier producto que nosotros elegimos siempre va a existir una T. Claro, esa T va a depender del producto que se eligió, pero eso es porque estamos en dimensión 3. Algunas personas sí nos han sugerido, bueno, han sugerido que a lo mejor en dimensiones mayores no siempre va a ser así, pero en dimensión 3 sí. Aquí un esbozo de la demostración. Aquí está sobre los complejos, pero realmente se puede hacer sobre el cuerpo de los números reales. Tenemos un producto antisimétrico. Entonces definimos la función 4 lineal, G cruz G con el espacio de todas las transformaciones lineales. Y a esta eneada con n igual a 4 le asociamos esta suma cíclica. Como mu es antisimétrico, esta función 4 lineal es alternante en x, y, z. Entonces, por las propiedades del álgebra exterior, va a existir una función bilineal con el mismo efecto que la función 4 lineal. En el caso, como estamos en dimensión 3, y por la alternancia en los primeros 3 argumentos, si cambiamos esos x, y, z por otros x, y, z, x', el cambio simplemente se va a ver por el determinante de la transformación lineal que elegimos para hacer este cambio. Entonces esto ya nos indica que podemos elegir, como estamos en dimensión 3, podemos elegir una base de 1, de 12, 3, y ahora definimos t en términos de mu de esta manera. Al T1, las E1, E12, 3, E2 con el producto de 3 con E1 y E3 con el producto de E1, E2. Aquí hay como una permutación. Entonces, si elegimos la T de esta forma, la T va a ser válida, la Ohm-Lie identidad de Jacobi para este producto mu. Entonces, en dimensión 3, siempre va a haber una Ohm álgebra de Lie no trivial, incluso si el producto es de Lie o no es de Lie. Eso sí es para remarcar. Entonces, una vez que vimos que efectivamente, al menos en dimensión 3, hay álgebras de Lie que no son triviales, vamos a denotar el espacio de todas las transformaciones lineales que hacen válida la Ohm identidad de Jacobi por HL mu, para un producto mu fijo. Entonces, este criterio de isomorfismo que vimos, ahora lo recordamos, un isomorfismo entre dos álgebras de Lie, bueno, va a ser un morfismo de álgebras, o sea, que preserva el producto y que las transformaciones lineales S y T están relacionadas por un diagrama que conmuta. En este caso, como ya vamos a empezar a clasificar, ya consideramos la G como una transformación invertible. Entonces, los criterios para clasificar están dados por estos dos incisos. En el primero, que nos dice cómo están relacionados los productos, en lo que nos está diciendo es que hay una acción izquierda del grupo general lineal en el espacio de todos los productos definidos en nuestro espacio vectorial.
dada por esta forma. Y vamos a decir que dos productos son equivalentes si existe un elemento del grupo general lineal que me lleve de uno del otro a través de esta acción. Entonces, aquí va otra vez la manera en que actúa el grupo general lineal en el espacio de todos los productos. Y entonces, en esta clasificación que vamos a dar, que está dada por estos dos incisos, en el primero lo que vamos es a determinar todas las órbitas en el espacio vectorial de todos los productos bajo esta acción izquierda. Una vez haciendo esto, vamos a elegir un representante de cualquier órbita, y a ese le vamos a calcular su subgrupo de isotropía, que son aquellos que dejan fijo al representante. Este subgrupo de isotropía lo vamos a hacer actuar en el espacio de todas las transformaciones lineales que hacen válida la omniidentidad de Jacobi. De esta forma, vamos a tratar de obtener formas canónicas o formas simplificadas de la transformación lineal T que hace válida la omniidentidad de Jacobi para el representante. Y básicamente sobre esos dos puntos vamos a guiarnos para obtener la clasificación. Bueno, entonces, en un espacio vectorial de dimensión 3, como les decía en un principio, a cada producto le podemos asociar una matriz. Y se la vamos a asociar de esta forma. Habiendo elegido una base E1, E2, E3, la matriz que vamos a asociarle a este nuevo producto va a estar determinada de acuerdo a la siguiente regla. El producto del 1 con el 2 van a ser combinaciones lineales etiquetadas con el 3, el 2 con el 3 etiquetadas con el 1 y el 3 y el 1 con el 2. Entonces, al producto mu le asociamos esta matriz. Vemos que la primer columna corresponde al producto de 2 con el 3, la segunda con el 3 con el 1 y la tercera con el 1 y el 2. No es tan complicado, simplemente es como la que falta. Aquí es el 1, aquí es el 2 y el 3 y así. Entonces, el criterio que nosotros habíamos visto para clasificar estos productos está dado de acuerdo a la acción del grupo general lineal que está descrita de esta forma. Una vez, entonces, a ver, que nosotros, habiendo identificado cada producto con su matriz, ¿qué pasa con esta acción al relacionarla con esta matriz? O sea, en otras palabras, ¿qué pasa con la matriz de un producto actuado? Y la gracia de estar en dimensión 3 es que la matriz del producto actuado simplemente va a ser conjugar con respecto a la transpuesta del grupo general lineal y calculando y dividiendo sobre el determinante. Entonces, esta regla, esta acción que en un principio parecía complicada, pero ya cuando las realizamos a través de matrices de 3x3, simplemente se convierte en una conjugación y ni siquiera es por la inversa, es con la matriz transpuesta. Y obviamente, bueno, pues es mucho más fácil trabajar con este tipo de operaciones. Entonces, ya vimos que hay una correspondencia biyectiva, que a cada producto le asociamos una matriz de 3x3, y que esta asociación se comporta bien, por decirlo de un modo, cuando calculamos la matriz del producto actuado. Simplemente es conjugar con respecto a la transpuesta del elemento del grupo general lineal que habíamos elegido. Entonces, clasificar todos los productos en un espacio de dimensión 3 es equivalente a determinar las órbitas en el espacio de matrices de 3x3 bajo la acción izquierda del grupo de todas las transformaciones, de todas las matrices invertibles, actuando en el espacio de matrices, conjugando por su transpuesta y dividiendo sobre el determinante. Pero otra vez, o sea, esto es más porque es en dimensión 3, sucede. En dimensiones mayores parece que esto no ocurre. Entonces, cuando uno ya teniendo
ya habiendo simplificado esta regla, el problema de clasificar productos, uno con lo que se pregunta, bueno, pues, bueno, ¿cuáles son los invariantes de esta acción? Y obviamente, bueno, pues si estamos si estamos conjugando con la transpuesta, pues la respuesta viene a ser más o menos evidente, que es tenemos de los invariantes de una matriz bajo esta acción, es su parte simétrica y antisimétrica, porque estamos conjugando con su transpuesta. De esta forma, si descomponemos la matriz asociada al producto en su parte simétrica y antisimétrica, y tenemos que dos productos son equivalentes, muy prima, entonces sus partes simétricas y antisimétricas van a seguir siendo equivalentes. El rango de una matriz simétrica es un invariante. Como estamos en dimensión 3, entonces hay 4 casos: el trivial, el de rango 1, rango 2 y rango 3, que es cuando la parte simétrica es invertible. Un resultado del álgebra lineal dice que para toda matriz simétrica no distinta de 0, de 3 por 3, ahora sí vamos a usar que es sobre los complejos, existe un elemento del grupo general lineal que cuando lo conjugamos con su transpuesta, puede ser uno de estos 3 casos, dependiendo si el rango es 1, si el rango es 2 o el rango es 3. Si fuera sobre los números reales, pues aquí aparecían más menos 1, pero aquí como estamos con los complejos, ya todo está, todo ya es 1 o 0. Entonces, hay 3 posibles casos cuando la parte simétrica de la matriz es no trivial. Sabemos que para todo producto, bueno, ya sabemos que existe un elemento del grupo general lineal que nos lleva a esta cara a la matriz. Donde S está la parte simétrica, es una de estas 3 formas. Una manera de proceder a clasificar la parte antisimétrica es: calculamos el subgrupo de isotropía, o sea, aquellos que dejen fijo, para que no me mueva esta forma canónica, y este subgrupo de isotropía lo hacemos actuar en la parte antisimétrica. Al fin y al cabo sabemos que esas partes quedan fijas, son invariantes bajo la acción que estamos definiendo. Entonces, así como nosotros a cada producto le fuimos asociando una matriz, ahora a cada matriz antisimétrica de 3 por 3, que la escribimos de esta forma, le vamos a asociar un vector de 3 por 3 y vamos a ver cómo se comporta ese vector cuando lo hacemos actuar con esta acción, y vamos a ver... Perdón, una Sí, preguntita. sí, Ahí tiene como un patrón, porque por ejemplo es menos ZY0 menos X y lo tiene Z0 menos YX. ¿Es sí. casualidad? Nosotros lo escribimos así para ver que cuando el vector que le asociamos a la matriz antisimétrica, entonces hacemos actuar con el vector de la matriz antisimétrica actuada. Cuando lo escribimos así, tiene una forma muy manejable. O sea, por eso fue que lo escribimos así. Ahorita, en la siguiente diapositiva se va a ver por qué fue que lo escribimos de esta forma. Gracias. Entonces, siguiendo con el comentario, ¿qué es lo que pasa con el vector de la matriz antisimétrica actuada? Por eso fue que lo escribimos de esta forma. Aquí va otra vez. Aquí está. Entonces, hay una acción, la acción izquierda del grupo general lineal de 3 por 3 sobre el espacio de matrices antisimétricas, que es de esta forma, que es conjugar con su transpuesta. Entonces, el vector de la matriz antisimétrica actuada va a tener
entradas X', Y', Z', que corresponden a las entradas de la matriz antisimétrica. Aquí como viene de esta forma. Obviamente, estas entradas van a depender del vector de donde viene y del elemento del grupo general lineal que habíamos elegido, pero para ello vamos a escribir el elemento G de esta forma. Las filas las vamos a anotar con G1 estrella, la primera, la segunda G2 estrella y la tercera G3 estrella, de esta forma. Entonces, las entradas del vector antisimétrico correspondiente a la matriz actuada van a ser 1 sobre el determinante, y las entradas X', Y', Z' van a estar dadas por el producto escalar de estos vectores, donde cada uno de los vectores, esta regla es más o menos fácil de seguir. En la primera va el producto cruz de 2 con 3. En la segunda va el 3 con el 1. Y en la tercera va el 1 con el 2. O sea, es la misma cosa cíclica que vimos al principio. Este es el producto escalar. No es, como es solo con los complejos, a veces puede confundirse que aquí va el complejo conjugado. No, simplemente es el que se conoce también, el clásico. Entonces, por eso fue que escribimos la matriz antisimétrica de esta forma. Si la escribimos de esta manera, entonces la acción en las matrices antisimétricas, cuando lo identificamos con vectores de 3×3, tiene esta nueva centrada. Y esto sí va a permitir ir obteniendo las formas canónicas o los representantes más o menos ad hoc o simplificados para tener ya nuestra clasificación nítida y completa. Entonces, otra vez aquí va a la matriz antisimétrica, le asociamos un vector de 3×3 y vemos que el vector correspondiente a la matriz antisimétrica actuada va a tener estas nuevas entradas dadas por esta condición cíclica que vemos. En la primera va el 2 con el 3, en la segunda el 3 con el 1, y en la tercera el 1 con el 2, y siempre dividido sobre el determinante del elemento del grupo general lineal que habíamos elegido. Perdón, ¿se podría mover la barrita de donde dice dejar de presentar? Porque luego Aquí, no vemos. ¿ocultar aquí? Como, no sé si se puede, sí. Ah, sí, ya. Gracias. Ya. Ok. Entonces, las condiciones del vector de la parte antisimétrica van a permitir elegir el elemento del subgrupo de isotropía de la parte simétrica para obtener la forma simplificada del producto. Entonces, aquí tenemos nuestro producto escrito en su parte simétrica y su parte antisimétrica. La parte antisimétrica le asociamos este vector de 3×3, y habíamos visto que había 4 casos. Bueno, el caso trivial para la parte simétrica, el caso de rango 1, rango 2 y rango 3. Nosotros vamos en esta, no voy a hablar sobre todos porque son un montón, pero sí el de rango 3 sí creo que sí nos va a alcanzar para la plática. En el caso rango 3, la matriz S, vimos que es la matriz identidad. En este caso, el grupo de isotropía, bajo la acción, van a ser todos los elementos invertibles que satisfacen esta regla. Como estamos en dimensión 3, esta regla va a implicar que su transpuesta es la inversa. Entonces, el grupo de isotropía son todas las matrices ortogonales. De esta forma, la matriz simétrica y la matriz antisimétrica actuada van a tener el mismo polinomio característico. Como son matrices antisimétricas, un espacio vectorial de dimensión 3, entonces el polinomio característico no tiene término constante. O sea, como la matriz no es invertible, entonces el polinomio característico tiene esta cara,
X cúbica, y el coeficiente que acompaña el término de grado 1 va a ser la suma de los cuadrados de las entradas del vector asociado a la parte antisimétrica, que es el producto escalar A mu consigo mismo. Como estamos en el caso de los complejos, pues van a existir tres casos distintos, de acuerdo a esta regla que tenemos aquí, que esta suma sea distinta de cero, que sea cero, pero que el vector no sea distinto de cero, o que el vector antisimétrico sea cero, que corresponde cuando la parte simétrica es cero y simplemente tenemos la parte simétrica. Entonces, en el primer caso, cuando el vector no es perpendicular a sí mismo, o no es isotrópico, también se le llama de esa forma, cuando la suma de sus cuadrados es distinto de cero. Entonces, recordemos que los elementos del subgrupo de isotropía, cuando uno calcula esta regla, G con G transpuesta, este producto, las entradas de cada una de estas matrices, de la matriz, bueno, van a estar dadas por el producto escalar de acuerdo a las filas que habíamos considerado, por aquí 1, 1, 1, 2, 2, 1, y así tenemos que los vectores fila son vectores ortonormales, y nosotros, de entrada, en este caso, ya tenemos un vector que no es perpendicular consigo mismo. Entonces, ¿de qué manera elegimos el elemento invertible para llevarlo a una forma simplificada a la matriz antisimétrica? Pues podemos elegir la primera fila como el vector AMU normalizado, y después completamos una base ortonormal, y de esta manera, si elegimos AMU como un G1 estrella, el único que va a sobrevivir, que va a ser distinto de cero, va a ser el de arriba, porque aquí por las propiedades asociativas del producto cruz con el producto escalar, este va a dar cero, y este va a dar cero, entonces lo único que va a quedar es este, con este escalar correspondiente al determinante del grupo general lineal que habíamos elegido. De esta forma, tenemos ya una forma canónica para el producto, que es cuando el rango es 3 y el vector asociado a la parte antisimétrica es no isotrópico, entonces lo podemos llevar nosotros a esta cara, el producto. Esta la corresponde a la identidad y este corresponde a la parte antisimétrica. Ya tenemos resuelto un caso. Ahora falta otro, que es cuando el vector es perpendicular a sí mismo o es isotrópico, pero es distinto de cero. Aquí vemos otra vez que a cada producto tenemos la parte simétrica y su antisimétrica, con la parte antisimétrica identificada con un vector. El subgrupo de isotropía de la parte simétrica son las matrices ortogonales, pero en este caso el vector de la parte antisimétrica es un vector isotrópico. Aquí no podemos elegir hacer la misma elección de allá, porque los vectores fila de los elementos del grupo del subgrupo de isotropía son ortonormales. Seguimos teniendo esta misma regla, esa sí sigue satisfaciendo. Pero podemos proceder de otra forma. Para esa forma de nuevo proceder, tenemos que salirnos del subgrupo de isotropía, si es que queremos llevar a una forma más o menos simplificada a este nuevo producto. Seguimos teniendo esta regla aquí. Entonces, como les decía, podemos hacer otra elección, pero ya con G fuera del subgrupo de isotropía. Aquí va otra vez, está el producto, parte simétrica, antisimétrica. Y esto es un truco muy usado en los espacios vectoriales con una forma bilineal no degenerada teniendo vectores isotrópicos. Tenemos un vector isotrópico y completamos una base BC de un espacio vectorial de dimensión 3, donde B actúa como el dual de AMU y C es un espacio, es un vector perpendicular al espacio generado por AMU y B también es isotrópico. En este caso se dice que AMU y B forman un par hiperbólico. Si los elegimos de esta forma, entonces
elegimos G como con estos renglones AMU-BC, entonces este producto que corresponde cuando el vector antisimétrico es isotrópico, si lo hacemos actuar con este G, lo llevamos a esta cara. Este de azul corresponde a los productos de AMU con B, B con AMU y C con C, y esta es la parte antisimétrica. Y entonces, bueno, pues ya pudimos clasificar todos los productos de rango 3 bajo esta acción. La acción izquierda del grupo general lineal en el espacio de todos los productos da lugar a 3 clases diferentes de familias no isomorfas, que son estas de aquí. Esta corresponde cuando el vector de la parte antisimétrica es no isotrópico, que esta familia está parametrizada. Esta corresponde cuando el vector es de la parte antisimétrica 0, y esta corresponde cuando el vector de la parte antisimétrica es isotrópico, que es la que debemos de ver. Los que están parametrizados resulta que son equivalentes cuando difieren solamente de un signo, el parámetro que está corriendo. El primero y el tercer producto no son corchetes de Lie. Cuando uno hace la identidad de Jacobi, esos no son de Lie. Este sí es de Lie, corresponde al del álgebra de Lie simple, es L2. Ahora, ya clasificamos todos los productos, pero no perdamos de vista que lo que estamos clasificando son álgebras de Lie. O álgebras de Lie. Aquí está otra vez la definición. Entonces, vamos a clasificar, primero para clasificar álgebras de Lie tenemos que clasificar todos los productos bajo esta acción. Nosotros a cada producto le asociamos una matriz de 3×3 y esta asociación se comporta más o menos bien con respecto a la acción que estamos definiendo, porque se transforma la acción simplemente en conjugar con su matriz transpuesta del elemento del grupo general lineal. Los invariantes de la matriz bajo esta acción pues son su parte simétrica y antisimétrica, y aquí vimos que hay 4 posibles casos para la parte simétrica. Asimismo, a la matriz antisimétrica le asociamos un vector, y de igual vimos que esta asociación se comporta más o menos bien con respecto a esta acción. Hicimos la clasificación para las matrices cuando la parte simétrica tiene rango 3, y obtuvimos 3 productos no isomorfos. Dos de ellos no son de Lie, y uno de ellos está parametrizado, y el segundo sí es de Lie, que corresponde al álgebra de Lie simple, SL2. Ahora, vamos a calcular los subgrupos de isotropía respectivamente para cada uno de estos representantes, y ese subgrupo de isotropía lo vamos a hacer actuar en el espacio de todas las transformaciones lineales que hacen valer de la identidad de Jacobi para obtener formas simplificadas o formas canónicas bajo esta nueva acción por conjugación con la inversa. Y bueno, es un resumen. ¿Qué pasa con las álgebras de Lie que se pueden montar con este producto parametrizado que corresponde cuando el vector de la parte simétrica es no isotrópico? Bueno, esto es lo que me está diciendo, que el producto tenga esta matriz, que existe una base, tal que los productos se comportan de esta forma. Por ejemplo, el 1 y el 2 es la tercera, es menos A, 1. El 2 y el 3 es la primera, el 3 y el 1 es el 2 y el E3. Cuando uno hace la identidad de Jacobi, pues no, como el A es distinto de 0, que es aquí, esta es la suma de los cuadrados de del vector de la parte antisimétrica, bueno, pues nunca va a dar 0, pero ya sabemos que si hay transformaciones lineales, vimos al principio que cuando les insertamos aquí, sí me va a dar 0. Entonces nosotros hicimos un cambio de base, vamos a H', E', F', menos 2 y E1, E', E2 y E3, y F' menos E2 y E3. Le puse H', F', porque cuando hacemos este cambio de base, la matriz se parece mucho a la matriz que uno tiene cuando es SL2, que es cuando A es 0, que es la base clásica del álgebra de Lie simple, SL2. Entonces, aquí podemos identificar que hay otros 2 subcasos. Si es distinto de más menos i, bueno, pues esta matriz tiene determinante distinto de 0, y además, el espacio se genera
a través de todos los productos consigo mismo, por lo que decimos que la OM álgebra de Lie es perfecta, porque es igual, en este caso, su primer ideal derivado. Cuando es igual a más menos i, entonces esta matriz ya tiene determinante cero y además ya no la podemos generar con todos los productos consigo mismo. Así pues, entonces llegamos a la primera clasificación de OM álgebras de Lie correspondiente a este producto parametrizado. Si tenemos este producto parametrizado, aquí ya tenemos E1, que E2, aquí E2, E3, E3, E1. Si es distinto de más menos i, la OM álgebra de Lie que podemos definir allí va a ser perfecta, o sea, podemos generarla a través de sus productos consigo mismo. Bueno, si tomamos un elemento del subgrupo de isotropía de este producto y una transformación lineal T que haga válida la OM identidad de Jacobi, entonces si T' es la conjugación de G con T a través de su inversa, entonces resulta que uno de sus invariantes va a ser la suma de los cuadrados de las entradas 1, 2 y 1, 3. Por lo tanto, la T, la transformación lineal T asociada a la OM identidad de Jacobi de este producto, hay distintos casos. Si la suma de estos cuadrados es distinto de 0, entonces la podemos llevar a esta forma canónica a través de los elementos de su grupo de isotropía de este producto. Aquí está. Y si la suma de esos cuadrados es 0, pero las entradas son distintas de 0, entonces la podemos llevar a esta forma. Aquí ya aparece la unidad imaginaria. Y por último, si las entradas 1, 2 y 1, 3 son 0, pues entonces tenemos esta matriz triangular inferior asociada a este producto antisimétrico. Entonces, tenemos esta clasificación para este producto correspondiente cuando la parte simétrica tiene rango 3 y el vector antisimétrico asociado es no isotrópico. Además, falta el otro caso cuando la álgebra no es perfecta. En este caso, cuando el parámetro es igual a o menos i, los productos correspondientes a i menos i son equivalentes. Podemos hacer un cambio de base similar y llevar a la matriz correspondiente al producto a esta cara. Como les decía, la OM álgebra de Lie no es perfecta en este caso porque el determinante de su matriz es distinto, es igual a 0, perdón. Además, cualquier transformación lineal en el que haga válida la OM identidad de Jacobi satisface estas condiciones, que las entradas 2, 1 es igual a 1, 3 y la 3, 3 es 0. Aquí, lamentablemente, el subgrupo de isotropía de este producto simplemente son matrices diagonales con un parámetro lambda ahí distinto de 0. Entonces, digo lamentablemente porque cuando conjugamos, pues no podemos hacer gran cosa más que reescalar estos escalares, como en aquel caso que sí podíamos hacer 0 o algún otro movimiento, pero aquí no hay gran juego para simplificar las entradas, simplemente son estas condiciones que aparecen. Ahora, las OM álgebras de Lie en SL2, que corresponden cuando la parte antisimétrica es 0, bueno, aquí sí me voy a detener un poco para aclarar que la mayoría de los resultados que hay en OM álgebras de Lie, y la diferencia de lo que nosotros hicimos fue que al principio las personas lo que hacían es agarraban una álgebra de Lie y a partir de ahí se preguntaban cuáles son las transformaciones lineales que siguen haciendo válida la identidad de Jacobi. Pero nosotros quisimos darle un poco más general y clasificar todas aquellas, o sea, clasificar aquellos productos incluso que no son de Lie. Entonces, aquí en SL2 también nosotros estábamos trabajando en otro tema que se llama derivaciones generalizadas y también nos dimos cuenta que esa clasificación que nosotros teníamos era la misma a la que estábamos haciendo aquí. Aquí en SL2, bueno, corresponde cuando la parte antisimétrica es 0. En la parte simétrica es la matriz identidad, entonces tenemos la matriz que el producto se comporta de esta forma cíclica, 1, 2 con el 3, el 2 con el 3 con el 1 y el 3 en 1 con el 2. Hacemos el cambio de base que hicimos con el producto, con el primero que
que analizamos. Y aquí sí le llamamos HEF, como se le conoce usualmente, y vemos que, bueno, aquí está en los productos conocidos en DSL2. Y el espacio de todas las transformaciones lineales que hacen válida la doble identidad de Jacobi para el producto DSL2 se puede descomponer como suma directa de dos subespacios. Uno de ellos son todas las transformaciones lineales de traza cero, y como este sí es un álgebra de Lie, entonces obviamente la función de identidad está aquí. Este espacio de todas las transformaciones lineales de traza cero corresponde a algo que se llama derivaciones generalizadas. Rápidamente, una derivación generalizada del tipo, en este caso, menos 1, 1, 1, es una transformación lineal que satisface esta regla de Leibniz generalizada. Aquí hay un menos, pero entra como si fuera también la regla de Leibniz. Aquí fuera un más, bueno, pues tendríamos la definición clásica de derivación, pero aquí aparece un menos. Entonces, el espacio de todas las transformaciones lineales que siguen haciendo válida la identidad de Jacobi para el corchete de SL2 se descompone como suma directa de dos subespacios, las derivaciones del tipo menos 1, 1, 1, y el espacio que se genera con la transformación identidad. De esta manera, bueno, como les decía, vamos a considerar el subgrupo de isotropía para el corchete de Lie en SL2, y ese grupo lo vamos a hacer actuar en el espacio de todas las transformaciones lineales que hacen válida la identidad de Jacobi para SL2. Pero realmente lo que vamos a clasificar son estas, porque estas simplemente es la transformación de identidad, son todas las transformaciones lineales de traza cero o derivaciones generalizadas. Entonces, la acción del subgrupo de isotropía de SL2 en el espacio de las transformaciones lineales que hacen válida la identidad de Jacobi descompone este espacio en distintas órbitas. Cuando la T sub 0 es 0, bueno, pues simplemente tenemos un múltiplo de la identidad, que ya sabíamos que tenía que estar. Cuando el rango es 1, aquí está el múltiplo de la identidad, y aquí aparece un 1. Cuando el rango es 2, bueno, aquí aparecen estos dos casos. Uno es nilpotente y el otro no. Aquí aparece, y aquí me parece que ese es el que no es nilpotente. Y cuando el rango es 3, aquí aparecen otros dos casos. Uno de ellos me parece que es periódico, o sea, que elevado a cierta potencia nos da un múltiplo de la identidad. Si mal no recuerdo, creo que es este. Creo que es este y este no, ambos son invertibles, pero uno de ellos sí elevado a cierta potencia me da un múltiplo de la identidad. Y por último, bueno, falta este otro producto que corresponde a cuando el vector de la parte antisimétrica era isotrópico, pero era distinto de cero. Aquí, bueno, habíamos visto que podíamos llevarlo a esta cara, más o menos manejable, pero también haciendo un cambio de base muy parecido al otro, lo podemos llevar a esta otra. Aquí le puse un menos 1 con el color azul, porque si no estuviera este menos 1, teníamos el producto de SL2. Y es que en esencia, todos estos productos, estos representantes, en el caso de cuando el rango de la matriz simétrica es 3, son muy parecidos al producto de SL2, pero con ciertas diferencias. Lamentablemente, bueno, aquí el grupo de automorfismos, o el grupo de isotropía correspondiente a este producto, pues no es simplemente es la función identidad. Entonces no podemos hacer gran cosa con las transformaciones lineales asociadas a la identidad de Jacobi que surge de este producto. Entonces, bueno, pues en este caso, cuando el vector de la parte antisimétrica es isotrópico, pero es distinto de cero, el producto lo podemos llevar a esta cara, a esta forma canónica,
Y cualquier transformación lineal T que haga válida la hombre identidad de Jacobi para este producto, bueno, pues tiene estas condiciones que, bueno, pues no, ya no, como el subgrupo de isotropía correspondiente a este producto, pues simplemente la función de identidad, pues realmente ya no podemos hacer gran cosa ni simplificar estas transformaciones lineales. Luego falta la clasificación de todos los productos, en este caso se llaman degenerados, porque es cuando el rango de la matriz S es 0, 1 y 2, o sea que cuando la matriz S no es invertible, por eso se les llaman degenerados. En este caso, bueno, en esta clasificación van a aparecer álgebras de Lie solubles y nilpotentes, como es el caso de la álgebra de Lie de Heisenberg. Y como les comentaba hace unos instantes, hace unos momentos, la clasificación que nosotros queremos dar es general en el sentido de que estamos considerando álgebras de Lie que no son corchetes de Lie, porque sí hay clasificaciones de álgebras de dimensión 3, pero unas de ellas son parciales, consideran productos que son de Lie, otras consideran a T una transformación lineal nilpotente, otras incluso le imponen la condición de que T, aparte de que satisfaga la identidad de Jacobi, le imponen la condición que sea un automorfismo del álgebra. Y de hecho esas son muy importantes porque esas permiten definir lo que es los grupos de cohomología, de homología en no álgebras de Lie. Si no está esta condición de automorfismo en la T, entonces sí es complicado. Yo no he visto resultados de cohomología o homología cuando la T no es automorfismo para homálgebras de Lie. Entonces, a las homálgebras de Lie que uno construye cuando la T es automorfismo se les llaman regulares, homálgebras de Lie regulares. Y básicamente, bueno, lo que les quería contar era esto, ¿no? O sea, que estos conceptos que en un principio parecían complicados, que clasifican esta regla de cómo identificar productos con su inverso, pero cuando los identificamos, los realizamos a través de matrices 3x3, cómo todo se fue acomodando poco a poco, y al final tuvimos a la clasificación completa de todas las álgebras de Lie de dimensión 3. Como vimos, bueno, en algunos casos sí usamos la condición que estamos sobre los complejos, sobre todo en esta cuestión que cuando el vector es isotrópico o no es isotrópico. Entonces, un trabajo futuro que tenemos pensado es clasificar en un espacio vectorial, pero sobre los números reales, otra vez sobre dimensión 3 para hacer uso de estas herramientas que encontramos. Y eso pues era todo lo que les quería comentar. Muchas Yo gracias. tengo una preguntita. Sí, Por ejemplo, ustedes tienen como ciertos invariantes, ¿no? Que era el rango. ajá. ¿Y no les interesa ver de la asignatura? Porque luego de ahí sale que la Sí, forma canónica, ¿no? O sí, los esa es valores propios. la asignatura corresponde cuando El estamos número de máses y menos es cuando. Ajá, en los reales, o sea, ajá, cuando a ver si por aquí lo tengo. Sí, o sea, eso sí nos interesa. ajá, Y ya estamos en eso. ¿Dónde está? Aquí en esta parte, ¿no? sí, Sí. Entonces, como estamos en los complejos, entonces sí podemos elegir este G que nos ponga aquí, que nos normalice, ¿no? Estos de aquí, que están aquí a uno, sí. Pero sí, o sea, sí, cuando veamos esto en los números reales, pues sí van a salir más casos allí, sí, claro, por eso es un trabajo, sí va a estar pesado sí. en ese sentido. Y otra cosita que me salió ahí de Ujú. duda, por ejemplo, en álgebra lineal, cuando Ajá, tenemos el triple producto escalar, ajá, eso se puede ver como un determinante, ¿no? En sí, R, pues, en R. sí, Y se demuestra pues que es el volumen del paralelepípedo. sí. ¿Tienen una interpretación análoga en los complejos o no tiene sentido? Eh, bueno, nosotros cuando leímos esto, había una persona que había hecho algo parecido, muy geométrico. Pues, de hecho, esto es muy geométrico, ¿no? Esta clasificación que
que dimos. Y en ese artículo sí había algunas cosas ahí de este volumen y toda esta cosa, además que nosotros quisimos quitarle todo eso Y lo más algebraico lo que... más algebraico, pero sí. Sí. Ese es un artículo del 2004 de un, pues apellidan Muñoz Masqué, algo así, no recuerdo, son los españoles. Ok, muchas gracias. Sería todo de mi parte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues agradecemos nuevamente a Rosendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues nosotros nos vemos el próximo viernes para continuar con el seminario. Sí, muchas gracias a Gracias. ustedes por el Gracias. apoyo y pues ahí estamos. Sí. Gracias, muchas Contacto. gracias. Gracias.